Bitcoins, ¿no? Sí. Bueno, hala, dale cera. Bueno, pues ¿se me oye bien por aquí? Bien. Bueno, empezamos. Lo siento por empezar un poco más tarde, pero ha habido algunos problemillas en el restaurante y hemos tenido que esperar 1 hora y pico. Pero bueno, al final he podido comer algo, 4 patatas. Mi charla sobre Bitcoin, que no sé si conocéis un poco de qué va el tema, pero hay un poco de charla introductoria y luego un poco más adelante veréis un poco los internals y cómo funciona y los detallitos que tiene. Básicamente Bitcoin es una moneda criptográfica. O sea, es un sistema económico en el cual está basado en criptografía. ¿Para qué nos interesa? ¿O qué es exactamente Bitcoin? Es una moneda, o sea, es un sistema basado en peer-to-peer, o sea, una red en la cual todos los nodos tienen la misma importancia. Está potenciado por la criptografía. O sea, no hay una entidad central ni hay nadie que diga sí, esto es bueno o esto es malo. Simplemente hay un sistema matemático en el cual valida todas las transacciones y las operaciones que se realizan en esta red. El hecho de que sea provechosa para conseguir ser rico, porque mucha gente, sí, yo meto en Bitcoin para ser rico, vale. Este profitability que tiene una pérdida en el tiempo, es decir, tú ahora mismo te pones a minar y al cabo de 3 meses minas una cuarta parte de lo que estás minando ahora. La seguridad se basa en la potencia de cálculo y el valor lo define el mercado. O sea, el valor lo define, o sea, lo que comentaba antes ahí en el bar, era que la moneda tiene un valor que a la gente le da. Es decir, en el momento en que nadie de Europa le dé valor al euro, o en Estados Unidos nadie le dé valor al dólar, ese billete no va a tener ningún tipo de valor. Pues es la gente quien le da el valor a algo. Si tú compras una bicicleta y esa bicicleta la necesitas ya, le das un valor más grande que si es una cosa que realmente no necesitas o te lo haces por capricho. Entonces, en función de la necesidad que tengas para algo, esa divisa va a tener un valor más alto o más bajo. ¿Para qué nos interesa Bitcoin? Bueno, tiene diferentes puntos interesantes como son aprender de economía, aprender de redes P2P, de criptografía y de hacking. El tipo que lo creó fue Satoshi Nakamoto, que no sé si habéis leído un poco del origen de Bitcoin, pero es un poco misterioso porque en principio, bueno, apareció allá el año 2009 alguien llamado Satoshi Nakamoto, que en realidad no existe, es decir, al cabo de 2 años desapareció, nadie sabe nada de él y él básicamente lo que publicó fue el código, un paper explicando cómo funciona y estuvo 2 años en los foros de Bitcoin Talk respondiendo preguntas y de hecho es bastante complicado encontrar a alguien que sepa tanto de criptografía, de redes P2P, de criptografía, de hacking, etc. Es decir, son muchos campos que hay que cubrir y que realmente esta persona cubría, o este grupo de personas, porque nadie sabe si realmente era una persona o eran más de una. Y hay mucha fantasía detrás de este nombre, es decir, hay mucha gente que ha intentado averiguar quién hay detrás de Satoshi Nakamoto, si es la NSA, porque Nakamoto, Satoshi, si giras los apellidos, pones el apellido primero y luego el nombre, tienes NSA. Luego tienes gente que dice que eran unos trabajadores de Google que querían publicar esto y la quieren hacer de forma anónima, porque de hecho el inglés, o sea, se han hecho análisis de idioma y tiene un inglés perfecto. O sea, es decir, japonés es difícil que fuera, porque en Japón en principio la mayoría de japoneses el inglés que tienen no es que sea muy bueno. Siempre respondía en todos los foros y tal a través de Tor, o sea, nunca respondías de una IP fija y nunca tenía unos horarios fijos, es decir, en los foros respondía a cualquier hora y todas sus respuestas eran contundentes, es decir, lo que respondía era lo que era, no había ninguna duda, ni había ningún problema, ni era nada que realmente dudara de cómo tenía que ser algo. Él tenía bien claro el diseño, cómo tenía que hacerse desde el principio. Y así está hecho. El tema es que dentro de lo que es la economía es bastante peligroso meterse. Entonces, publicarlo de forma anónima fue algo bastante importante para el origen de Bitcoin, ya que hay bastante interés en el cual todo esto esté centralizado. Entonces, publicar un sistema descentralizado en el cual no haya nadie en el cual pueda controlarlo es delicado, básicamente porque Visa, Banco Mundial y demás no les interesa mucho. ¿Qué es un Bitcoin? Es un poco difícil de explicar porque en sí un Bitcoin no es nada tangible, no es algo que podamos decir, pues
es esta moneda o es este billete o es X o tiene un valor en concreto. Así que en corto podríamos decir que son unos 100 euros aproximadamente ahora mismo, es decir, el valor ha variado mucho. Yo hace 2 años cuando empecé con el tema de Bitcoin valía 4 dólares y sí, podría haber comprado un montón de Bitcoins y ahora a 100 euros cada Bitcoin pues me habría sacado una pasta, pero no lo hice. Así que yo me lo tomé un poco como un proyecto de aprender, como un proyecto interesante que podía aprender un poco de todos los temas que he explicado antes, de economía, criptografía y demás. Entonces, en largo, lo que sería una explicación de todo lo que es un Bitcoin son unas cuantas diapositivas, ya os aviso, pero tengo que explicar unos conceptos para que entendáis un poco cómo se genera, cómo se distribuye la red y cómo funciona la moneda. El concepto más importante quizás es el blockchain. El blockchain es una cadena de bloques en el cual se guardan todas las transacciones. En esta cadena tienes por cada bloque n transacciones que se han verificado por las máquinas que están minando, que esto puede ser cualquiera, es decir, tú puedes añadirte a la red y ponerte a minar. Entonces, estos bloques están verificados de forma criptográfica, es decir, no es algo que tú puedas decir, pues añado un bloque y ya está, o no puedo meter una transacción falsa y me la acepta la red. Es decir, como toda la red tiene la misma importancia, porque todos los nodos tienen la misma potencia, en el sentido de que cuando hay alguien que está siguiendo unas normas y todos los nodos siguen las mismas normas, en el momento que añade alguien algo aquí que no cumple esas normas, eso es inválido. Por lo tanto, ese nodo desaparece de la red. Bueno, ese nodo no, pero ese bloque desaparece de la red. Entonces, en el blockchain lo que se hace son cadenas, que es más bien un árbol, en el cual se van generando diferentes ramas de transacciones. En el momento que se verifican más transacciones por una rama que por otra, la rama de los bloques que no están validados o no están suficientemente validados, se eliminan. Por lo tanto, al final, es como una especie de árbol dinámico que al final acaba siendo una cadena. Todos los clientes que utilizan Bitcoin tienen que guardar este blockchain. Esto yo cuando empecé pues deberían ser unos 2 gigas lo que ocupaba el blockchain y ahora mismo creo que son unos 15. Entonces claro, es un problema de usabilidad bastante importante en el sentido de que tú te instalas el programa, te lo bajas, se pone a la CPU 100%, ves la red que empieza a rascar y dices, bueno, pues me voy a esperar. Ves que los bitcoins te dice que tengas 0 bitcoins y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, hasta que no consigues bajarte los 15 gigas que ocupa todo el blockchain ahora mismo, no puedes hacer nada, porque tú no puedes ver el balance de tu cuenta ni de nada. Entonces, lo que existen son los clientes lightweight, los ligeros, que lo que hacen es depender de un servidor. Tú tienes un servidor en el cual tú utilizas un protocolo para pedirle datos de cierta cuenta o información para hacer una transacción. Hay varias monedas, luego ya contaré un poquitín, pero hay uno de los problemas importantes, aunque ahora mismo tampoco es prioritario, es el hecho de recortar el blockchain, es decir, hacer una especie de snapshot en el momento que digamos, bueno, a partir de ahora hay un snapshot y se guarda un estado fijo y a partir de aquí se sigue grabando el blockchain. Entonces el blockchain ocuparía menos porque guardarías un snapshot de todo el valor de todas las transacciones que hay. Y otra cosa importante es que el blockchain lo que hace es que todas las transacciones sean públicas. Con esto es también un poco radical en el sentido de que el sistema de banca actual es totalmente privado, es decir, no hay forma de saber lo que está gastando una persona, ni hay forma de ver cómo está funcionando, si realmente se está falseando dinero, si realmente alguien está engañando al sistema. Entonces, el blockchain lo que hace es publicar todas las transacciones que hay, aunque las transacciones no se verifican con una persona fija, es decir, no hay nada que te diga este Bitcoin es de tal persona, ni esta dirección es de tal persona, aunque luego hay formas de relacionarlas, ¿vale? Luego ya lo contaré. El blockchain empieza con el Genesis block. El bloque del Genesis lo que hace es el primer bloque que se genera, es decir, si tú para generar un blockchain necesitas transacciones para agruparlos en bloques y los bloques meterlos dentro del blockchain, el primer bloque no lo puedes generar. Es decir, no hay ninguna transacción anterior para la cual tú puedes decir, vale, pues me invento aquí el bloque o puedo generar bloques a partir de nada. Entonces, el Genesis block se publicó el año 2009, el 3 de enero a las 6:30 de la tarde, una cosa así. Y se hizo una... Bueno, luego lo cuento, pero bueno, básicamente para que tengas una idea, cada vez que se genera un bloque, el que ha generado el bloque gana 50 bitcoins.
Ahora mismo se ganan 25 bitcoins, ¿vale? Porque la recompensa por minar decrementa en el tiempo. Es logarítmica la pérdida. Entonces, Satoshi, que es el que publicó el código y el principio del blockchain, lo que hizo fue hacerse una transacción a esta dirección de aquí, brute forceándola, es decir, tuvo unas cuantas máquinas ahí calculando para generar un bloque válido, pero las normas de Bitcoin lo que especifican es que el bloque Genesis no se recompensa. Es decir, realmente hay 50 Bitcoins que se recompensan a esta dirección, pero esa persona no puede gastarlo. O sea, la red invalidaría esa transacción. Pero ya hay una transacción y eso implica de que necesita unas verificaciones para que sea válida, ¿vale? Por lo tanto, ya es algo con lo cual el resto de miners pueden empezar a trabajar para generar el resto de cadena para conseguir 50 bitcoins, poder hacer más transacciones, etc. Esto empezó en 2009 y poco a poco ha ido creciendo. Bueno, de hecho ha sido bastante exponencial el crecimiento. Lo voy a enseñar alguna gráfica. El wallet es el monedero. Es donde nosotros guardamos el dinero. Es decir, o sea, no es que nosotros guardemos el dinero, porque realmente el dinero no lo guardamos nosotros, sino toda la red dentro del blockchain. Entonces, lo que nosotros guardamos en el wallet es básicamente una lista de alias y unas llaves privadas y públicas. Las llaves privadas y públicas lo que especifican son las llaves, las direcciones donde nosotros guardamos los bitcoins. Entonces, la dirección pública de esta llave sería la dirección que daríamos a la gente para que nos pagara dinero. O nos hiciera una transferencia, o nos dijera, hostia, pues me debes 3 bitcoins, pues ya, dame tu dirección que te los paso. Y la dirección privada sería la que utilizaríamos para firmar o mensajes o transacciones. Entonces nosotros si queremos hacer un pago a alguien necesitamos la clave privada, ¿vale? Es un concepto clave privada pública, es un poco, ¿sabes?, bien conocido, tampoco hace falta explicar mucho de esto. El tema importante de Bitcoin es que lo que ha generado o lo que ha definido es algo que hasta el momento era impensable, es decir, el hecho de poder hacer una transacción sin que haya un intermediario el cual tengas que confiar para verificar que eso es correcto, hasta el 2009 era impensable, es decir, nadie se le había ocurrido una forma de que alguien pudiera pagar dinero a otra persona con un valor X y que eso fuera transferible y irrefutable, es decir, que la otra persona no pudiera cancelar eso o que otra persona en medio pudiera cancelar la transacción. Entonces, matemáticamente eso se puede validar. Tú cuando generas o instalas el cliente de Bitcoin, lo que puedes hacer es generar direcciones de Bitcoin, todas las que te dé la gana. Tú empiezas le das un botoncito y te genera una dirección, le das otra vez y te genera otra. Hay muchas direcciones, luego ya explicaré un poco más sobre esto, pero el hecho es que como hay tantas direcciones, hay muy poca colisión y tú puedes generar una dirección que casualmente te dé la misma que tiene otra persona y te aparece con dinero, ¿vale? Hasta el momento no ha pasado nunca, pero podría llegar a pasar. Pero es bastante improbable, ¿no? El hecho es que una de las normas de uso o de las políticas o de los consejos que se hacen cuando utilizas Bitcoin es que vayas generando distintas direcciones y vayas transfiriendo el dinero de una cuenta a otra cada X tiempo. De hecho, el mismo cliente de Bitcoin ya funciona de esta forma, por debajo, es decir, tú cuando haces una transacción de una cuenta a otra realmente está haciendo más direcciones y haciendo transacciones por debajo. Entonces, cuando en el blockchain lo que se guarda son transacciones de una dirección a otra. Entonces, como no existe el concepto de concepto, es decir, tú cuando haces una transacción bancaria puedes poner una frase, unas palabras para decir, oye, que este pago es porque me pagaste la comida el otro día, por ejemplo. Entonces, como no existe ese concepto, lo que se hace es, tú generas una dirección nueva y tú le generas un alias. Entonces, tú quieres que alguien te pague por el restaurante el otro día, pues tú haces una dirección nueva y le pones un alias que dices, la comida de tal tío. Vale. Y esto lo guardas con local, es decir, el blockchain no tiene en ningún momento la información de saber los conceptos de los pagos que se están realizando. Luego está VanityGen, que es un programa que luego enseñaré, que lo que hace es generar direcciones Bitcoin siguiendo unos patrones. Es decir, tú puedes especificar un patrón que diga, por ejemplo, una palabra o unos números o algo que te represente a ti, por ejemplo, tu nick podría ser. Y lo que hace es bruteforcear direcciones de Bitcoin hasta que encuentra una que o contiene esos caracteres dentro de la string de la dirección, o está al principio, o está al final, o tienes unos parámetros para especificarle. Lógicamente, si tú especificas todos los caracteres para generar la dirección completa, para conseguir una llave privada a partir de una pública, son
muchos siglos. Es decir, no es viable el hecho del cálculo con el hardware actual. Las transacciones se pueden crear desde cualquier cliente. O sea, de hecho, tú puedes conectar por Telnet a un servidor público, enviar un JSON y se envía esa transacción a la red. Entonces, lo que realmente verifica que esa transacción se está realizando es la parte matemática de la firma de la transacción. Es decir, tú cuando estás transfiriendo dinero de una cuenta a otra, la cuenta origen tiene que estar firmada con la cuenta privada de la dirección pública de la cuenta origen. Tú puedes generar una transacción de un solo source a distintos destinatarios. Tú puedes, por ejemplo, hago un pago de una dirección de 10 bitcoins y hago 3 a esta dirección, 2, etc. Para que esta transferencia, tú puedes generar, por ejemplo, una transferencia falsa y dices, pues hago un pago de 50 bitcoins que no tengo, de esta dirección que es mía, que en realidad solo tengo uno, a tal dirección, que podría ser mía también. Es decir, me hago un pago a mí mismo con mucho dinero que realmente no existe. La red se lo traga al principio, es decir, la red asume que esa transferencia es correcta y los miners empiezan a verificarla, ¿vale? En el momento en que esa transacción se ve que no es válida, los miners dejan de utilizarla. Entonces, para que una transacción sea verificada, es decir, tú cuando haces un pago, tienes que verificarlo de alguna forma, porque la otra persona que está recibiendo el pago dice, a lo mejor el tío no tiene un duro y se lo está inventando. Entonces, puedes hacer dos cosas, o verificar que tú manualmente la transacción esa es correcta, o esperar que la red lo verifique. Esperar que la red lo verifique implica, por lo menos al diseño actual, son 6 verificaciones. Y el tiempo de verificación depende de las tasas que tú le definas a la transacción. Es decir, tú cuando haces una transacción, a nivel opcional, puedes definir un porcentaje o unos milibitcoins que quieres pagar como tasas de transacción. Entonces, cuantos más tasas pongas, más prioridad van a tener los miners para utilizarla y para verificarla. Por lo tanto, yo, por ejemplo, para ordenar un poco mis cuentas, lo que hice fue, hago transacciones con 0 fee. ¿Qué pasa? Pues una transacción me tardó una semana en verificarse. Claro, si tú vas al restaurante, pagas en bitcoins y haces un fee de 0, al final vas a quedarte esperando ahí en la entrada del restaurante una semana hasta que el tío del restaurante pueda verificar eso. Cosa que no es razonable. Entonces hay otros sistemas de monedas que sí que verifican más rápido y hay otras formas para acelerar el proceso. Pero bueno, este es el proceso actual. Entonces, una transferencia no se puede revocar, en el sentido de que tú haces una transferencia a otra persona y esta persona, pues por ejemplo, se utilizan QR codes, por ejemplo, en sitios públicos y demás, se utilizan QR codes para grabar la dirección. Pues imagínate que alguien ha puesto una enganchina encima del QR code y ha puesto una dirección suya en vez de la del restaurante. Y tú haces la transferencia ahí para pagar tu comida. ¿Qué pasa? Pues que el dinero ese ha llegado a otra persona a la cual no era la que teóricamente debía ser. No hay forma de cancelar eso. Esto con un banco es un intermediario y el banco te asegura de que si te roban el dinero o haces una transferencia en algún sitio que no querías, puedes revocarlo. Estos son los problemas que hay, pero ahí se están trabajando en diferentes diseños para mirar de solucionarlo. Los miners, que ya he comentado un poquitín antes, pero voy a explicarlo mejor, lo que hacen es recoger varias transacciones, aunque sean inválidas, es decir, ellos no verifican nada, cogen las transacciones y las agrupan, o sea, ponen una detrás de otra. Una transacción básicamente es un string de bytes. Les ponen una cabecera, que la cabecera tiene que contener una serie de propiedades, como por ejemplo un hash, que tiene que ser el hash del bloque anterior del blockchain, que tiene que ser el último que se haya generado, es decir, ahora mismo cada 10 minutos se genera un bloque nuevo, por lo tanto, cada 10 minutos tienes que volver a empezar todo el brute forcing. Y tienes 4 bytes que puedes modificar aleatoriamente, tienes que poner el timestamp en el momento que estás calculando el hash y otra información como el número de todas las transacciones y el Merkle root, que es un hash de todos los hashes que se acumulan dentro del bloque. Entonces, tú rellenas toda esa información y tienes 4 bytes que puedes modificar para calcular un SHA 256. Esto en Bitcoin. Luego ya contaré que hay otras monedas que utilizan otros algoritmos. Entonces, tú empiezas a cambiar ese byte, o sea, ese de Word, y vas calculando hashes. En el momento que ese hash empieza por n ceros, por ejemplo, 10 ceros, se considera que es un hash válido y lo envías a la red. La red lo acepta y te recompensa
con una transferencia ahora mismo de 25 bitcoins, más todas las tasas que estén agrupadas en las transacciones que hayas aceptado en ese bloque. Es decir, si tú coges 10 transacciones que tengan unas fees muy altas, como a ti el miner lo que le interesa es sacar el máximo de beneficio, lo que va a hacer es recoger primero las transacciones que tengan más tasas. Y el miner va a ser recompensado en 25 bitcoins ahora mismo, más la suma de todas las tasas de las transacciones que se hayan hecho. Eso implica que el mismo bloque tiene que tener una transacción a sí mismo. Es decir, el bloque tiene que tener una transacción que esté firmada por el mismo miner y tenga una dirección de destino a sí mismo para que pueda ser recompensada el trabajo que ha hecho. Esto lo que hace es que asegura de que todos los cálculos de la red sean seguros gracias a una potencia de cálculo que actualmente es una burrada. Es decir, no hay ninguna red ni ningún superordenador mundial que tenga una potencia de cálculo similar a la de la red Bitcoin ahora mismo. Y de hecho el escalado es exponencial. O sea, ahora mismo no es profitable a no ser que inviertas mucho dinero y ese dinero lo vas a ganar en 3-5 meses y después vas a perder. No vas a perder, pero no va a ser tan provechoso. Es decir, si queréis ser ricos en Bitcoin, ahora es demasiado tarde. Tenéis que haber llegado 2 años antes. Entonces la dificultad, que es lo que decía, los ceros que va al principio del hash que tenéis que calcular, depende de la potencia de cálculo. Es decir, cuanta más máquina hay en la red calculando hashes, más difícil es encontrar un hash que sea válido. Y esta dificultad se define por el número de bloques que se están enviando a la red, que todos los nodos lo saben, y eso se equilibra más o menos cada una semana, cada 2, se define un nuevo valor. ¿Vale? Entonces ese valor lo que define es el número de ceros que tienen que estar dentro del hash. Son ceros binarios. Como es tan complicado, porque ahora mismo tú te pones a minar y cada 10 minutos tienes un bloque nuevo que tienes que volver a recalcular, tú agrupas unas transacciones, calculas el hash y luego llega otro y ya has llegado tarde, ya has calculado el bloque anterior que tú y ya te lo han cancelado. Y de hecho es un poco al azar, porque tú empiezas a calcular hashes, pero nunca sabes si el hash que estás generando te va a generar n ceros al principio, por lo tanto no es predictible. Como es tan difícil, lo que se han hecho son pools, que son bloques de trabajo, o sea, es decir, una asociación en la cual n miners se agrupan para poder trabajar conjuntamente y solucionar bloques conjuntamente. Estos bloques lo que hacen, estos miners lo que hacen es calcular hashes con una dificultad distinta a la real. La dificultad, por ejemplo, lo que pongamos que tiene que haber 10 ceros al principio del hash, pues lo que calculan los miners que están en el pool buscan 8 ceros en vez de 10. Tiene dificultad más baja. ¿Esto por qué se hace? Porque como es muy difícil conseguir una dificultad tan alta, lo que se hace es rebajar la dificultad y los miners que están ahí trabajando van a ser recompensados por una prueba de trabajo. El Proof of Work, que es como se llama, especifica que esos nodos están realmente trabajando, están buscando hashes y bloques que sean válidos para la red. Aunque no hayan conseguido el correcto, merecen ser recompensados por una proporción del trabajo que han hecho. Entonces, aquí como veis está PPS, PPLS, PROP, DGM, etc. Estos son diferentes algoritmos de cobro de los shares, o sea, de la prueba de trabajo que están haciendo los miners. Entonces el pay per share es por cada share que tú estás enviando, un share es un bloque con una dificultad superior a la actual, se recompensa por cada uno que encuentras. Cada vez que encuentras uno que tiene esa dificultad, pues te pagan en tanto, y si encuentras uno que es el bloque, oye, en 2 años no he conseguido ningún bloque, solo he conseguido shares. En principio también te pagan como si fuera un share, es decir, no te van a pagar más por el hecho ese, porque toda la gente está trabajando igual. ¿Cómo se mina? Pues al principio se empezó con JavaScript y Java. De hecho había algunas botnets que lo que decían era meter JavaScript en XSS o con Persistent en SQL y tal para meter en una página web que podías embedir un JavaScript y hacer que los clientes que entren en esa página web estén calculando bitcoins para ti. Y luego apples en Java, que tú te ibas al Apple Store, le dabas a 2 órdenes ahí, te ibas al coffee shop, te vas a cualquier sitio con ordenadores, le dabas ahí, calculaba todos los ordenadores y empezaban a calcular Bitcoin. La potencia de cálculo que da eso es de 1 megahash segundo. Con una CPU, con un miner escrito en ensamblador, te da una potencia de 6 megahashes.
con una tarjeta gráfica ATI NVIDIA potentilla, tiene 60 megahashes. Luego sacaron las FPGAs, bueno, empezaron a sacar implementaciones de miners en FPGA, que lo que conseguían es la misma potencia que GPU, pero con mucho menos consumo. Y ahora mismo, que es lo que hace medio año o así que está en el mercado, son los ASICs, que son chips específicos que hacen cálculos directamente para hacer esto. Es decir, se intentan aprovechar al máximo la circuitería para hacer este tipo de cálculos. Son un hardware específico que solo sirve para esto. El último device que ha salido pues ya calcula 600 gigahashes segundo. Entonces, como veis, la escala de minar con ASICs o minar con GPUs es totalmente incomparable. Es decir, la gente que está minando con GPUs ha dejado de minar bitcoins porque no tiene sentido. Están minando otro tipo de monedas, que ahora luego contaré. Entonces, Bitcoin está basado en dos algoritmos, uno de hashing y otro de criptográfico. El SHA-256, que es bien conocido, y el CDSA, que también es bien conocido, que es los algoritmos de curva elíptica. Hay varias monedas alternativas que lo que intentan implementar son o el mismo tipo de moneda con algunas normas distintas o el mismo tipo de moneda con algún tipo de algoritmos distintos o funcionamiento distinto de la red. Que básicamente lo que pretenden es o crear una red propia, pues decir, bueno, yo en Bitcoin no voy a hacerme rico, así que me monto mi propia red de Bitcoin, que va a ser igual que la otra, pero entre mis colegas pues va a servir de algo. Entonces, los dos algoritmos que se están utilizando para generar hashes son Scrypt y SHA-256. De hecho, si miráis... No, ahí no. CoinChoose, no sé si podéis leerlo, pero bueno, básicamente es una página web en la cual enumera todas las cryptocurrencies actuales que existen, que como veis son bastantes. Y si veis, el algoritmo que están utilizando, la mayoría es Scrypt. De hecho, hay unas cuantas que hacen SHA-256. Y el motivo del cual es protegerse de los ASICs. Es decir, Scrypt es un algoritmo de hashing que necesita mucha memoria RAM para poderse calcular. Por lo tanto, es muy difícil de que se pueda paralelizar y es muy difícil de que se pueda generar un hardware específico para poder reventar la red, en el sentido de que haya gente que tenga mucha más prioridad que otra gente dentro de la misma red. Entonces, tú con una GPU puedes calcular Scrypt, pero puedes calcular a nivel, o sea, comparando Scrypt con SHA-256, es a lo mejor un 1% o un 10% de la potencia que vas a poder sacar de ahí. Las monedas sí, como más importantes o más conocidas, serían las siguientes, que una es Litecoin, que es una de las primeras que apareció después, que se acostumbra a comparar lo que sería el Bitcoin con el oro y el Litecoin con lo que sería la plata. Entonces, el valor del Litecoin es mucho más estable que el del Bitcoin. El Bitcoin ha pasado, yo empecé hace 2 años con $4, ha llegado a $250 y ahora mismo está bastante estable a unos 100, 120 o algo así. El Litecoin ha estado entre $2 y $4 siempre. Nunca había una variación tan bestia. Entonces, utiliza otro algoritmo distinto. Una de las cosas importantes que tiene es que el tiempo de verificación es mucho más rápido y se pretende que sea más constante. Permite una cosa que no he explicado antes de Bitcoin, que hay un número máximo de generación de moneda. En el momento que el cálculo de generación de moneda es logarítmico, porque llega un momento en el cual ya no se puede generar más moneda, porque está definido así por el programa. Entonces, los miners, el beneficio que reciben es a partir de las tasas que van a recibir por los bloques, las transacciones que estén generando. Ya no va a recibir los 25 bitcoins o los 50 bitcoins por bloque. Así que en Litecoin definieron el doble de moneda para que la recompensa fuera un poco más extendida en el tiempo. Y la dificultad, en vez de estar definida son 9.000 bloques o una cosa así, que es como hace Bitcoin, se define por cada bloque. O sea, cada vez que hay un bloque nuevo, se redefine la dificultad por toda la generación de moneda. Namecoin, que es otro proyecto interesante, lo que implementa es una especie de Bitcoin que está basado en creo que es SHA-256.
SHA-256, pero está mezclado con un servidor de DNS, un BINT modificado, que lo que hace es que tú tienes dos tipos de transacciones, unas transacciones de dinero, los cuales están basadas en lo mismo que contaba antes de Bitcoin, que tú vas generando bloques, transacciones y demás, pero hay otro tipo de transacciones que te permiten registrar dominios. Estos dominios son dominios .bit y solo funcionan dentro de los DNS de la red de Namecoin. Si tú montas un servidor DNS de Namecoin y te metes en el resolve.conf que te resuelva contra tu servidor DNS. Entonces, las resoluciones esas se verifican contra el blockchain interno de Namecoin. Es decir, utilizan el blockchain distribuido y verificado por toda la red P2P para registrar unos dominios en los cuales tú tienes un precio en el cual un dominio cuesta un dinero en concreto, tú haces una transferencia registrando dominio y tú tienes la clave privada para controlar ese dominio. En el momento que quieras hacer un cambio de IP o de cualquier configuración en el DNS, tú haces otra transferencia firmándola con tu clave privada. En el momento que pierdes la clave privada, te la roban, pues te han robado el dominio y tienes que esperarte hasta que caduque el dominio, que generalmente creo que es un año, el tiempo que tarda en caducar un dominio dentro de Namecoin. Y como veis, el valor del Namecoin es mucho más bajo que el de Litecoin. O sea, Litecoin ahora mismo son $3 y un Namecoin son 41,2 milibitcoins. O sea, un milibitcoin sería 0,1 euro, o sea, unos 10 céntimos. Otra moneda interesante es Freecoin. Freecoin nació un poco con el movimiento de Wall Street, el 99%, no sé si conocéis un poco el tema del 15M y todo el rollo. En Estados Unidos te empezaron a mover, pero un poco más por el tema económico. Y dentro del Wall Street empezaron a acampar y a quejarse y a reivindicar de que el sistema económico actual no era correcto. Entonces hubo un trabajador de la NASA y un artista, un fotógrafo que estaba ahí en la acampada esa y decidieron hacer un fork de Bitcoin con unas normas distintas. Una de las normas es el Demurrage, que no sé si tiene traducción al castellano, pero bueno, básicamente se han hecho algunos experimentos con este concepto de economía, pero nunca se ha implementado de forma real. Y esta es realmente la primera implementación de este tipo de economía. Lo que define el Demurrage es que tiene una pérdida en función del tiempo. Es decir, tú tienes, por ejemplo, o sea, te lo comparan mucho con lo que sería un árbol. Tú tienes un manzanero que te genera manzanas. Hoy te genera 10 manzanas o 20 o 50 manzanas al año, pero al cabo de 10 años te va a generar menos. Pues el Freecoin es más o menos lo mismo. Si tú tienes un Freecoin, ese Freecoin va a perder valor en función del tiempo, a no ser que lo gastes. Porque el valor de la moneda es el valor que tiene actual menos el tiempo que haya pasado desde que se haya generado. Por lo tanto, lo que importa en el Freecoin es que tú muevas el dinero, que no lo acumules. Y esto es importante para evitar la especulación. Y otro beneficio es que como hay una pérdida constante de valor, los miners siempre tienen el mismo beneficio de recompensa. Por lo tanto, si tú minas ahora o minas de aquí 10 años en Freecoin, vas a tener la misma recompensa de mining. Por lo tanto, es siempre aprovechable poder minar con Freecoin. Problema, que empezó con un valor un poco elevado y ha ido bajando y está bastante bajo ahora mismo. Son 0,2 milibitcoins, es muy poco. Y existen muchos más. De hecho, hay Terracoin, Zerocoin, Pepecoin, Novacoin, Zcoin y demás. Si vais a CoinChoose, que es la URL que os enseñaba antes, veréis que hay un montón. Y bueno, si podemos destacar algunos. No sé si podéis leerlos por ahí. De hecho, unos que me llaman la atención antes era este, que es una moneda para poder hacer pagos para temas sexuales o de pornografía y demás. Está Neocoin, Feathercoin, Litecoin, Megacoin, que es el de Mega, que en principio es para pagar las películas. Anoncoin, Nibel, BBCoin, bueno, hay un montón de monedas que son muchos proyectos que si empezáis a comparar los valores que tienen, la dificultad que tiene para minar y un poco el concepto que tienen detrás, podéis intuir un poco si es un poco de proyecto de prueba o es algo que realmente va a tirar para adelante, porque ahora mismo Bitcoin es como un poco el barco que está llevando el concepto importante, pero hay muchas pruebas de concepto que se están haciendo por detrás y que a lo mejor terminan incorporándose dentro de Bitcoin o a lo mejor terminan siendo otras monedas paralelas que
criptográficas que pueden competir con Bitcoin. Entonces tenemos por ejemplo, el ataque del 51%, que luego explicaré mejor, que es uno de los ataques que se pueden realizar a Bitcoin. Hay el Proof of Stake, que es un tipo de protección que implementan algunas monedas para evitar este ataque conceptual de Bitcoin. Pepecoin lo que pretende es evitar que la seguridad de la red dependa de la potencia de cálculo. Por lo tanto, ahora mismo el consumo eléctrico es bastante importante y entonces es algo que realmente preocupa porque primero necesitas más recursos para poder minar y no es ecológicamente coherente para mantener esta economía. Hay monedas que, por ejemplo, el Fiddlecoin, que implementa muchas más monedas que Bitcoin, o Novacoin, que implementa un número variable, es decir, que no hay límite de monedas generadas. Terracoin, que lo que implementa es un sistema de transacciones mucho más rápidos, que para hacer pagos en tiendas o algo así es casi instantáneo. Otras que pretenden mejorar la anonimidad, como Zerocoin, y otras que, al igual que pretenden mejorar la anonimidad, lo hacen mediante otras formas, por ejemplo Anoncoin, que solo funciona dentro de Tor, tienen mixers internos que ya ni las direcciones IP ni las direcciones de Bitcoin las direcciones de Bitcoin dejan de tener sentido dentro de la red. En cuanto a anonimidad, Bitcoin, mucha gente dice sí, porque Bitcoin es anónimo, y de hecho yo cuando conocí Bitcoin fue cuando hubo todo el boom de Wikileaks, Lulzsec y demás, que Wikileaks, como lo bloquearon las cuentas bancarias para que la gente no hiciera donaciones, la única forma que tenían de aceptar donaciones fue a través de la red Bitcoin. Y para mí fue un descubrimiento el hecho de, ostras, existe algo en paralelo que te permite hacer transacciones y que no depende de una entidad central. Entonces, mucha gente pensaba entonces de que Bitcoin era anónimo, es decir, que no había ninguna forma de decir que esta dirección es de una persona. Esto realmente no es cierto, es decir, Bitcoin no especifica nada ni está pensado para ser anónimo. Es difícil o relativamente difícil de poder saber quién es, pero es potencialmente posible realmente averiguar quién hay detrás de una dirección de Bitcoin. Entonces hay métodos y hay formas de poder esconderte, es decir, como por ejemplo puedes utilizar proxies para hacer una transferencia, puedes quedar con alguien y tú le cambias un maletín de dinero de euros con alguien que te haga una transferencia a ti que no lo conoces de nada y te pagan bitcoins. Pero esto, al igual que lo haces con Bitcoin, lo puedes hacer con cualquier otro tipo de moneda. Es decir, el blanqueamiento de dinero y las partes ilegales de compra de drogas, armas y demás es a lo mejor un 1% del que se hace con euros o dólares del que se hace con Bitcoin. Es decir, mucha gente intenta culpar a Bitcoin de los hechos ilegales que se hacen en Internet o demás, pero realmente no es algo implícito, es decir, la venta de armas ilegal es mucho mayor en dólares que en Bitcoin. Entonces, para evitar problemas, hace un año o sí se creó lo que es la Fundación de Bitcoin, que es un grupo de expertos de Bitcoin que lo que pretenden es potenciar el uso de Bitcoin, darlo a conocer y mirar de legalizarlo al máximo, es decir, de que el máximo de países o el máximo de entidades entiendan, utilicen y permitan el uso de esta economía. La gracia de esto es que uno de los requerimientos que tienen los bancos o los gobiernos es que lo que quieren es poder saber quién está generando dinero, quién está transfiriéndolo para Hacienda, para poder controlar si los pagos que están haciendo, para si ha pasado algo, saber bien quién ha hecho algo. Entonces, la mayoría de sitios de trading están moviéndose para pedir identificación personal a todos los usuarios. Es decir, ahora, por ejemplo, el martes pasado, Bitstamp, que es el segundo site de trading más importante que hay, ya obligaba a pedir identificación con DNI y a todos los usuarios que quieran hacer transferencias con bitcoins o con euros. Es decir, tú puedes meter dinero, no pasa nada, pero en el momento que quieres sacarlo, te obligan a dar tu DNI, aunque hagas una transferencia con bitcoins. O sea, no hace falta que hagas una transferencia a una cuenta bancaria, que lógicamente te asocian a la información de la cuenta bancaria, aunque esta información es privada. Pero bien, entonces muchas direcciones de Bitcoin se pueden traquear a través de web, de Facebook, Twitter. Yo, por ejemplo, tengo mi dirección de Bitcoin en la cuenta de Twitter. Hay gente que se la pone en la firma de los mails, hay gente que se la pone en su perfil de Facebook.
Entonces, si tú empiezas a crawlear direcciones de Bitcoin, que tienen un patrón que es reconocible, tú puedes legalmente identificar todas las direcciones que hay y de quiénes son. Y a partir de allí empezar a generar todos los árboles de todas las transferencias que se han ido generando y saber el origen de una moneda, de quién venía y quién la ha transferido, etc. Asimismo, no podemos decir que Bitcoin sea anónimo, pero existen alternativas que pretenden anonimizarlo, aunque Bitcoin simplemente lo que pretende es implementar un sistema económico que no esté centralizado. Entonces, para facilitar el uso para tiendas o para restaurantes, etc., lo que se hace es utilizar gateways. Los gateways son entidades o empresas que implementan un proxy que pasa de una moneda a la otra. Entonces llega el usuario, él paga o en una tienda online o una tienda física con bitcoins, que puede hacerlo con el móvil, con un QR code, hace la transferencia. Y al momento que él hace la transferencia, la empresa que lleva el gateway lo que hace es verificar que esa transferencia sea correcta y en el mismo momento que se hace la transferencia correcta, le hace una transferencia con euros o con dólares al cliente que esté trabajando con eso. Por lo tanto, la tienda al final acaba recibiendo euros o dólares del valor actual del Bitcoin. Y el precio del pago va a ser variable en función del valor del Bitcoin para adecuarse al valor del euro. Es decir, tú vas a pagar lo mismo en dólares o Bitcoins, porque no dependen del valor actual. Pero bueno, seguramente os va a interesar tradear. Entonces, tradear, cuando me refiero a tradear, me refiero a poder hacer cambios de monedas, cambios de divisas, que tú puedes decir, pues, como hemos visto antes, que hay un montón de monedas y cada uno tiene su valor. Hay distintos sites que te permiten intercambiar o comprar y vender monedas en diferentes divisas. Aquí te enumero algunas, que son Bitstamp, Bitcurex, MTGOX y BTC, que son los más importantes. Entonces, estos sitios te permiten loguearte, tú empiezas tú pones tu dinero, tú tienes una dirección de bitcoins y subes una dirección, o sea, te haces una transferencia a la dirección de bitcoins que te está ofreciendo el site y a partir de allí tú puedes o comprar o vender en cualquier momento. O sea, tú vas viendo el valor y vas viendo un poco las gráficas de cómo está el valor de la moneda. Si veis esta gráfica, no sé si veis el cursor, esto fue cuando hubo el pico, que valía $250. La línea verde es MTGOX, que es el site más importante de trading, aunque actualmente la mayoría de gente que tradea allí no son gente, son bots. Y la línea amarilla es Bitstamp, que es, o sea, hay más humanos detrás. Entonces la línea amarilla es como más fiable, la línea verde es más variable. Entonces hubo un pico que llegó a $250 y al mismo día bajó hasta unos 80, una cosa así. Entonces, claro, fue un poco de crash de decir, ostras, es muy volátil. Bitcoin no me puedo fiar de esta moneda porque puedo tener mis ahorros aquí y el día siguiente no valen nada. Vale, sí, eso ha pasado con todas las monedas. Y de hecho, si vais viendo un poco la evolución, veis que conforme hay más aceptación de esta moneda, es más difícil de que el valor varíe más, porque hay más operadores que están trabajando en la moneda, por lo tanto es más difícil que esta variación sea más grande. Y actualmente se está estabilizando bastante a unos 100 euros aproximadamente, ¿vale? Pero ya te digo, yo empecé hace 2 años y valía $4. Pues, comparado con el precio de $250, si hubiera vendido en ese momento, pues sí, habría sacado bastante dinero, pero no lo hice. Esta es otra gráfica que si hacéis trading y tal la conoceréis, que básicamente lo que define es el número de gente que está vendiendo, el número de gente que está comprando y el volumen de dinero para cada uno de esos valores. Si veis aquí, esta gráfica es de hace 2 días y estos son $126 y estos son $128. En este punto de aquí no hay nadie que esté ofreciendo un Bitcoin por $126,5, por ejemplo, pero sí que hay mucha gente que lo está ofreciendo por $135. Y lo mismo por abajo, hay bastante gente que lo está ofreciendo por 120. La línea indica la cantidad que hay. Y las líneas, las barras que suben y bajan, lo que implican son las transacciones que se están realizando. O sea, las últimas transacciones que se han realizado durante los diferentes valores de Bitcoin. En cuanto a seguridad, ahora ya habéis visto un poco lo que es la moneda, cómo se genera y cómo se puede intercambiar. Es decir, ahora mismo
ponerte a minar es poner mucho dinero y invertir en esto para poder sacar algo de mining. Pero como uso normal lo que vas a hacer es un trading de decir yo pongo tantos euros y saco N bitcoins y utilizo estos bitcoins para pagar algo. O los guardo para luego más tarde gastarlos o ver si sube o baja el valor, etc. Entonces, en cuanto a seguridad, como he comentado antes, la seguridad de la red depende de las máquinas que hay que están minando. Actualmente la cantidad de máquinas que están minando y la potencia de cálculo de toda la red es tan grande que es casi imposible que nadie pueda tener más potencia de cálculo que toda la potencia de cálculo actual de la red como para que pueda llegar a conseguir el ataque del 51%, que es lo que es un ataque conceptual, que de hecho solo ha pasado con BBQ Coin, que yo sepa por lo menos, que es una moneda que empezaron, bueno, con el nombre ya de barbacoa tampoco incita mucha confianza con esta moneda, y llegó alguien que se quiso cargar la moneda y lo que hizo fue poner mucha más potencia de cálculo en la red. Lo que hizo es que esa moneda dejó de ser útil durante una buena temporada porque todas las transacciones no se podían validar, porque había alguien que estaba validando otras transacciones antes que las válidas que estaban generando otra gente. Entonces, si tú tienes suficiente potencia de cálculo, puedes llegar a hacer eso. Pero es un problema conceptual y de hecho ya hay soluciones para ello, con lo cual no es algo temible o algo que pueda romper la red. Otro punto de ataque sería el sistema de alertas. Ahora mismo, cuando tú ahora hay un sistema de alertas en el cual envía un mensaje broadcast que indica, por ejemplo, ha habido un fallo de seguridad en el cliente Bitcoin, por favor actualízalo. Entonces, este tipo de mensajes los envía a un nodo y se replican por toda la red. Y todos los nodos, en el momento que reciben esa alerta, se apagan. Por lo tanto, si tú empiezas a enviar este tipo de mensajes a toda la red, lo que consigues es que tú puedas apagar la potencia de la red y tú puedas poner tus máquinas a minar tus bloques para verificarlos antes de que el resto de gente. ¿Qué se ha hecho para solucionarlo? Bueno, primero, que los mensajes estos tienen que estar firmados por alguien que tenga la clave privada, que en el cliente solo llega a la pública para verificar los mensajes. Y actualmente, que se sepa, solo existe 3 personas que tengan esta firma, que son Satoshi, Gavin y Teimos. Satoshi no se sabe quién es, ni dónde está, ni nada. Y Gavin y Teimos son los developers actuales del proyecto. Y otra cosa importante es que estas notificaciones actualmente ya no apagan al cliente de Bitcoin. Por lo tanto, el ataque tampoco es viable. Cracking. Pues vamos a craquear las llaves. Como he comentado antes, hay un porrón de llaves privadas. Por lo tanto, estos espacios de aquí no son números separados. Esto es un solo número. Y esto es todo el número de claves posibles que se pueden generar con Bitcoin. Por lo tanto, es muy imposible que haya una colisión y forcear para sacar una clave es inviable. Pero bueno, siempre existen los fallos de seguridad o las fallos de implementación, como en Android, que gracias a un fallo de OpenSSL mezclado con Android, lo que hacía es que el cálculo de entropía de generación de claves privadas era bastante bajo. Y era bastante predecible poder adivinar que una clave pública se había generado con un cliente Bitcoin y a partir de aquí forcear para sacar las claves privadas. Esto hará un mes o así se hizo un ataque contra este tipo de direcciones y se robaron bastantes bitcoins de todos los clientes que estaban utilizando un cliente de Android para manejar Bitcoin. En cuanto a la red, un gobierno, por ejemplo, puede bloquear la red para que no se utilice Bitcoin en su país. Pero Bitcoin desde ahora, creo que es medio año o así, acepta Tor, o sea, tú puedes configurarlo para utilizar un proxy y un SOX proxy. Por lo tanto, puedes utilizar Tor para salir al resto de la red de Bitcoin. Entonces, la comunicación de Tor realmente, o sea, la idea de Tor es poder saltarse proxies, firewalls y demás. Entonces, en principio, aunque no utilices Tor, puedes utilizar cualquier tipo de proxy. Y esto evitaría de que se pudiera bloquear el acceso para poder utilizar esta moneda. Como las transacciones son verificadas por todos los nodos, no hay forma de que alguien que te haga un man in the middle te diga, pues, podrá modificarte la transacción para hacer que se invalide y él enviarla por otro lado. Pues si están capturando el tráfico tuyo y tú estás consiguiendo un bloque válido o hackean un pool y hacen de que el beneficiario de una transferencia sea otra, en vez del MIR que lo está haciendo, lo único que va a conseguir es cancelar esa transacción y el beneficiario falso no va a poder recibirlo porque va a tener que calcular otra vez todo el bloque, con lo cual no es viable y menos en tiempo real. Han existido ataques de denial of service, pero se han fixeado muy rápido.
Han habido updates de Bitcoin que lo que hacían era solucionar problemas de protocolo, que lo que hacían es que parte de la red de Bitcoin caía y bajaba mucho la potencia de cálculo, con lo cual la dificultad variaba y era más fácil minar. En cuanto a Rainbow, tampoco es viable, porque intentar predefinir o predecir cómo va a generarse el siguiente bloque con la cantidad de variables que hay no es viable. Y en cuanto a ataques de hacking, son varios ataques que se han hecho, como por ejemplo, principalmente son empresas o entidades que han intentado centralizar el sistema de Bitcoin, implementando un banco, implementando un sistema de wallet online, que tú puedes ir con un navegador y te registras en una web y pones tu login password, tienes tu dinero allí y haces transferencias desde la web. Como la idea de Bitcoin no es que sea centralizada y si la implementación está mala, tú, si hackeas un servidor de estos, puedes llegar a llevarte toda la pasta de todos los wallets de todos los usuarios. Y esto ha pasado varias veces y de hecho la mayoría de sitios que llevaban esto están cerrados y están en juicios y demás para pagar el dinero a todos los clientes. Esto es en parte reconfortante en el sentido de que legalmente, al estar habiendo juicios para recompensar en ese dinero porque se valora y no es un dinero que tú hayas perdido y que no lo vas a recuperar nunca más. Pero por otro lado dices, la forma de adaptación o la forma que los usuarios pueden llegar a utilizarla se complica porque no pueden utilizar un sistema online para poder manejarlo. Entonces, bueno, se están trabajando en diferentes alternativas para trabajar con esto. Si tú capturas el tráfico de un cliente ligero, que básicamente lo que hace es confiar en la red, tú puedes llegar a falsear transacciones o a falsear un poco las comunicaciones del cliente para que se crea que tiene menos dinero del que tiene, etc. Se puede hacer ataques de no service, se puede hacer ataques de scam, que ha habido bastantes, de tú envíame el dinero a esta dirección, que yo al cabo de una semana te devuelvo el doble. Estructuras piramidales que llega un momento en el cual dejan de funcionar y el que había montado eso se lleva todo el dinero, desaparece y esto ha pasado unas cuantas veces. El último caso fue Piratead40, que fue un tipo que empezó a hacer un sistema de estos y al final desapareció y se llevó todo el dinero. Y luego al final dijo que iba a devolver todo el dinero y lo que hizo fue repartirlo de forma aleatoria con distintas direcciones y de hecho dejaba mensajes dentro del blockchain. O sea, en el blockchain hacía transferencias donde los decimales de la transferencia eran ceros y unos, que eran caracteres ASCII que codificaban todo el mensaje que estaba transfiriendo. Pero de forma anónima, el Piratead40 estaba comunicándose con toda la gente que estaba analizando el blockchain. Luego hay troyanos, juegos y webs que lo que hacen es que hubo una versión beta de no me acuerdo qué juego que como aprovechaba la gráfica, empezaba a minar con la gráfica. Tú te instalabas el juego, te ponías ahí a jugar y no te dabas cuenta y estabas generando moneda para alguien. Hay troyanos que también hacen lo mismo. Entonces, trabajos manuales, yo por ejemplo, después de toda mi experiencia que he estado utilizando Bitcoin, pretendo hacerlo todo manualmente, no me fío de un cliente, ni de una web, ni nada. Entonces lo que utilizo son herramientas por línea de comandos que me permiten generar direcciones aleatorias, me permiten con unos patrones, me permiten manejar el wallet de forma manual sin tener que depender del cliente oficial, que sería las Bitcoin Tools. Y luego utilizo Brain Wallet para hacer transferencias. Lo enseño un poco por encima. Brain Wallet es un cliente de Bitcoin implementado en JavaScript a nivel de cliente. Aquí no hay ningún tipo de comunicación con el servidor. Tú, de hecho, puedes hacer un file save as para grabar la página en local y utilizarlo todo en local. Tú copias la clave privada. Esta es la clave privada de demo de aquí, que no tiene un duro. Si queréis copiarla no vais a sacar nada. Él te define la clave pública a partir de aquí para que tú puedas verificar que realmente has copiado bien la clave privada. Define esto a partir del refresh, lo que hace es hacer una petición para verificar cuánto dinero tienes allí. Pones la dirección de destino y te genera un JSON con el contenido de la transacción, ¿vale? Con todos los hashes, las variables y toda la información que contiene una transacción de dinero. Y luego te da un bloque en hexadecimal, que es lo que realmente tendrías que enviar a la red para hacer esa transacción. Tú cuando abres el cliente de Bitcoin, pues por Telnet enviar un comando que te permite enviar una transacción en crudo. Tú envías este hash, que lo puedes enviar a tu cliente de Bitcoin local que corre en tu máquina o a uno público que corre por ahí. Y tú lo que haces es enviar este churro de bytes al resto de nodos de la red para que verifiquen que esa transacción es correcta
y que se realice. Entonces, tú puedes especificar realmente los fees, que eso el cliente oficial no te deja. O sea, te deja, pero tienes un límite mínimo que no te va a permitir hacer una transferencia más baja. Y otras cosas que permite es generar direcciones, hacer análisis de chains, hacer conversiones o firmar mensajes. Como decía, pues, tú puedes enviar un mail a alguien con un mensaje firmado y verificado por tu cuenta de Bitcoin para que la otra persona pueda verificar que realmente has sido tú quien ha enviado el mensaje. Algo parecido a lo que sería GPG. El uso real actualmente se utiliza para trading, un poco de juego de póker, sorteos, etc. Para sistemas de donaciones, como utilizó Wikileaks, por ejemplo. Para comprar cosas, hay mucha gente lo que hace es hacer cambios de, pues yo cambio tantos bitcoins por una tarjeta de iTunes y me voy a la Apple Store y me compro algo con esa tarjeta. Hay otra gente que lo que hace es hacer limpiada de dinero a través de bitcoins, que cada vez es más difícil hacerlo, ya que la mayoría de sites que hacen intercambio de divisas obligan a dar información personal para hacer esas transferencias. Y luego para saltarse las limitaciones de Visa o del Banco Central, como podría ser el caso de Wikileaks. En el futuro lo que se está empezando a mover es implementar cajeros automáticos en la calle que tú puedas ir con el móvil o con una tarjeta de crédito con una Smart Card, que tengas tu clave privada allí, que no se pueda, la tarjeta esa haga todas las operaciones criptográficas y tú puedas sacar dinero en euros de esa tarjeta o al revés. Implementar más clientes, formas más fáciles de utilizar, en móviles, etcétera. Implementar más gateways y hacerlo más legal. Y bueno, hasta aquí mi charla. Creo que ha terminado justo a tiempo. Si tenéis alguna duda. ¿Dudas? Voy para allá. Hostias. Muy buenas, muy interesante la charla. Se oye. Dos preguntas, una respecto a la historia y el personaje de Satoshi. Si no te he entendido mal, había un foro en el que él contestaba, aunque fuera a través de la rector. Sí. El dominio estaba a nombre de alguien, que lo sigue pagando. ¿Por esa línea se ha podido investigar algo? Sí, también de hecho el foro este aún existe, se hackeó hace 2 días, si miras un poco. Y de hecho se paga una recompensa de 50 bitcoins para quien explique cómo se ha hackeado. ¿Vale? Si quieres investigar un poco. Pero en bitcointalk.org creo que es el foro este. Y se investigó quién hizo el registro, pero se hizo de forma anónima. Es decir, ahí el Satoshi curó bastante todos los detalles para tanto la publicación del código como los envíos de mails, como el registro de dominio. Y hay muchas especulaciones y gente que intenta averiguar el máximo de... Si tú buscas cualquier cosa que se te ocurra de cómo podrían llegar allí, tú buscas en Bitcoin Talk a través del buscador de los foros y vas a encontrar explicaciones de la mayoría de cosas que encuentres. De hecho, yo he aprendido mucho a través de esos foros y tanto de criptografía como de economía vas a encontrar bastante gente que domina bastante del tema. Vale, y la otra pregunta, muy rápidamente. ¿Cuánto se tarda en comprobar, o sea, un pool o lo que sea, en que hay una transacción inválida? ¿Y eso invalida todo el bloque, todo el conjunto de las transacciones que metes? Sí, invalida. Entonces, ¿habría un posible ataque que sería básicamente que hicieras un flood de transacciones inválidas a distintos poolers? Y así impediría... Bueno, tú no envías a los pools, sino que envías a la red. Bueno, entonces, los pools son los que recogen las transacciones y le envían a los miners el trabajo para hacer. Pero ¿podría flodear la red de suficientes transacciones inválidas? Que como no se sabe de dónde vienen... Sí, pero los pools podrían protegerse de eso. Es decir, ahora mismo la protección está en los clientes que están verificando que los bloques estén correctos, pero esta verificación podría transferirse a los pools para que comprueben eso. Aunque sería un trabajo más costoso, pero a nivel computacional sería viable. Vale, muchas gracias. Hola, muy interesante todo. Pues una duda es que has comentado que cuando se termine de generar todas las monedas, los miners solo obtendrán beneficio de las tasas, ¿no? Entonces, claro, cuando esto pase, ningún miner generará transacciones que no lleven tasas, porque no será rentable. Entonces, en el futuro se supone que toda transacción llevará una tasa, no habrá transacciones
Sí, sí, eso es uno de los problemas que de hecho, bueno, Satoshi cuando definió todo el protocolo ya lo tenía bastante bien pensado, al igual que el blockchain es un problema que vaya creciendo siempre y llega un momento en que sea inmanejable, pero al igual que hay esto, hay otros proyectos que lo que intentan es evitar de que la potencia de cálculo sea necesaria para que la red sea segura. Por lo tanto, cuando llegue el momento en el cual se haya generado toda esta moneda, que pueden faltar 100 años o mejor, seguramente habrá soluciones a ese problema. Por lo tanto, no es un problema que realmente preocupe a la comunidad. Y de hecho, lo que realmente va a pasar es que las tasas van a subir y el valor realmente o lo que se supone es que el valor del Bitcoin va a subir. Por ejemplo, un Bitcoin ahora son 100, a lo mejor valdrá 1.000 euros un Bitcoin. Y realmente cuando tú vas a hacer una transferencia, si no tiene ningún fee, no se va a pagar. Entonces, los miners igualmente van a seguir siendo recompensados porque habrá un fees más altos porque serán obligados. Y otra duda es más económica, que si la moneda es finita, en el futuro, aunque bueno, ya dices que serán 100 años o lo que tarde, pero entonces, al ser finita, que podrá ser dada la especulación, ¿no? Porque habrá grandes bancos, gobiernos que acumulen. Es uno de los problemas de Bitcoin que hay otras monedas que intentan solucionar, es el hecho de la especulación. O sea, no hay nada que te evite de que tú puedas empezar a comprar Bitcoins y elimines las claves privadas y consigas que ese dinero no se mueva nunca. Por lo tanto, lo que haces es revalorizar el resto de moneda para que tenga un valor distinto. Entonces, tú lo que haces es eliminar dinero. El problema realmente no es un problema en sí, porque de hecho cuando pase eso seguramente habrá suficiente potencia de cálculo como para que si alguien bloquea dinero en una dirección sea potencialmente probable de que se pueda forcear una clave privada. Por lo tanto, si alguien hace eso, realmente se podría atacar a eso para que se liberara ese dinero bloqueado. Y si no, se revalorizaría. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta era muy relacionada con esto. Era un poco si había debate, si había debate sobre en ese sentido, ¿no? Porque hay ciertos movimientos que parece que están muy a favor del Bitcoin y muy en contra, por ejemplo, de los mercados, pero parece que está muy relacionado el Bitcoin con la especulación, de alguna manera. Entonces, esos sistemas de control que justamente has comentado ahora, sí. ¿Quién los decidiría o quién los gestionaría? O si en el propio funcionamiento, digamos, algorítmico, está contemplado ese balanceo para evitar pues cosas que también tiene de malo la moneda actual o el sistema actual, ¿no? Una de las ventajas de Bitcoin es que el protocolo es versionado y de hecho puede invalidar versiones anteriores. Por ejemplo, si llega un momento que el SHA 256 deja de ser seguro porque se ha conseguido una forma de poder conseguir un hash que sea bajo de forma rápida, en ese momento